Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a calcular o estudiar la parte de los ángulos entre paralelas y una transversal. Dice, entre dos rectas paralelas y una transversal se definen 8 ángulos. Las medidas entre estos ángulos cumplen las siguientes relaciones. La primera sería los alternos internos miden igual entre sí y los alternos externos miden igual entre sí y los opuestos por el vértice miden igual entre sí. Es decir, los alternos internos miden iguales, los alternos externos también y los opuestos por el vértice miden igual. Dicho eso, tenemos aquí, es decir, considerando la figura, las siguientes parejas de ángulos miden igual. Los ángulos alternos internos, ¿cuáles son? Esto que está acá, esta parte que está acá, son los ángulos alternos internos, que hay dos rectas paralelas. Esta es la primera recta paralela y la segunda recta, L1 y L2. Le hice recta paralela porque infinitamente nunca se van a cortar. Esto se va hacia el infinito y esto también se va al infinito, hacia la derecha, hacia la izquierda, y nunca se van a cortar. Por eso se le dice rectas paralelas, dos rectas paralelas, 1 y 2, y una transversal que corta, ¿no? Medio oblicuo. Entonces, en dos rectas paralelas y una transversal se definen 8 ángulos, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ángulos. Entonces, lo que está dentro se le llama ángulos alternos internos. Es decir, este ángulos alternos que está aquí, la C, es igual al ángulo alterno con la F. Y el otro ángulo alterno interno sería D, es igual al ángulo alterno interno, la E. Es decir, que esto que está acá mide igual que la E y la C con la F. Entonces, los ángulos alternos externos lo mismo. Tenemos este ángulo que está acá con este mide igual y la H con A mide igual. Entonces, estos ángulos que está acá son ángulos consecutivos o ángulos externos. Se calcularía sumando estas dos partes o dos ángulos. Entonces, tenemos la recta L1, la recta paralela L2. Entonces, L1 se define recta paralela así. L1 es paralela a la L2. Bien, entonces vamos a mencionar ángulos alternos internos, ángulos alternos internos. Los ángulos se escribe así. El ángulo D es alterno interno con el ángulo E. Y el ángulo C es alterno interno con el ángulo F. O sea que esto mide igual que esto mide igual que esto. Y los ángulos alternos externos, que sería la A, el ángulo A, se mide igual que el ángulo H. Y el ángulo G mide igual que la B, que sería ángulo alterno externo, que está afuera, ¿no? Y el opuesto por el vértice, o sea, este vértice que está acá, donde se unen. Entonces, quiere decir que A es opuesto de la D y la C es opuesto de la B. Como son opuestos, mide igual. Esto que está acá mide igual que la B y la A igual a D. Lo mismo acá abajo. La E mide igual que la H y la G es igual que la F. Son opuestos por el vértice. Como son opuestos por el vértice, miden iguales. Entonces, los ángulos alternos internos miden igual entre sí. Los ángulos alternos externos miden igual entre sí. Y de igual forma, los opuestos por el vértice miden igual entre sí. Definido los conceptos de las dos rectas paralelas y una transversal y los 8 ángulos, entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Dice, observa cómo se hace. Para calcular las medidas de los ángulos alfa, beta y zeta, se dan los siguientes pasos. El ángulo de 50 grados y alfa son opuestos por el vértice, por lo tanto, alfa igual a 50. Vamos a ver este ángulo que está acá, 50, como es opuesto por el vértice, entonces significa que alfa
deben medir igual, ¿no? La regla del opuesto por el vértice mide igual entre sí. Significa que como este mide 50 y es opuesto, el alfa es opuesto, por lo tanto mide también 50. Entonces, alfa y beta, como son alternos internos deben medir igual, por lo tanto también beta es igual a 50. Beta es igual a 50. Entonces, para averiguar z, se calcula primero la medida del ángulo que es consecutiva al 50. O sea, esto que está acá, ¿no? Se restaría 180 menos 50, que es 130. Entonces, esto es 130. Por lo tanto, si esto es alterno externo con este, el z debe medir también 130. Leemos aquí, para averiguar z se calcula primero la medida del ángulo que es consecutivo al de 50, lo que teníamos acá, el cual se identificó con una línea roja que se llama, esto que está acá se llama omega, en la figura que es igual a 180 menos 50 130. Como este omega es alterno interno con este ángulo externo z, por lo tanto debe medir igual. O sea, omega y z son alternos externos, por lo tanto miden igual. Así z es igual a 130. Entonces aquí se observa que para calcular omega se aplica que el ángulo plano mide 180. El ángulo plano acá, 180. Entonces, como ya conocemos estos, hay que restar 180 menos 50 y es lo que nos dio allí en la operación. Bien dicho eso, vamos a resolver algunas operaciones de ángulos que tenemos aquí con las dos rectas paralelas y una transversal. Recordemos que cuando hay dos rectas paralelas y una transversal se forman 8 ángulos. Se nos da algunos valores y tendríamos que calcular entonces los otros ángulos que quedan. Por ejemplo, la A, aquí tenemos 110. Y por la definición de opuesto por el vértice, si esto mide 110, esta caseta también debe de ser 110 por la regla de que lo que son opuestos por el vértice mide igual. Entonces z sería 110. Voy a corregir esto aquí. Sería 110 grados. Bien, aquí, como esto es alterno con esto, con omega, alternos internos, entonces esto también debe ser igual, 110. Y para calcular alfa, aquí en la figura plana que mide una recta plana, se restaría 180 menos 110 conociendo uno de su ángulo, sería 180 menos 110. Eso nos da una igualdad de 70. Entonces alfa es igual a 70. Bien, entonces verificamos alfa igual a 70, ya tenemos aquí. Z es igual a 110, muy bien. Y beta, como esto que está acá, alfa es igual a 70 y beta debe ser 70 porque es opuesto por el vértice, cumple la regla, ¿no? Como es opuesto por el vértice debe medir también 70. Entonces beta es igual a 70 y omega 110. Ya hemos encontrado entonces todos los valores que se nos están pidiendo allí. Bien, ahora vamos a calcular esta recta paralela de la B y de los ángulos. Dos rectas paralelas y una transversal. Le dice recta paralela porque son dos líneas rectas que van hacia el infinito y nunca cortan entre sí. Aquí nos han dado el valor de 105 de este ángulo. Hay que calcular beta, z, omega y alfa. Entonces, como esta es alterno externo de omega, entonces debe medir igual. Así que vamos a poner acá 105. Por la regla de que los alternos externos
miden igual. Bien, entonces, como esta con la beta está opuesto por el vértice, también debe medir igual por la regla de opuesto por el vértice. Entonces 105 también. Y luego calculamos alfa. Aquí calculamos 180, recta plana. 180 menos 105. 180 menos 105. Y eso nos da una igualdad de 75. Entonces quiere decir que alfa es igual a 75 grados. 75 grados. Entonces, aquí alfa es opuesto con z, por lo tanto, con la regla de opuesto por el vértice, debe ser igual. Por lo tanto, eso también debe medir 75 grados. Bien, vamos a verificar. Alfa, 75, muy bien. Z es igual a 75 por la regla de vértice. Beta es igual a 105. Y omega es igual a 105. Bien, de esta forma ya hemos verificado los ángulos que se ha encontrado aquí, la medida de los ángulos, ¿no?, de esta figura. Vamos con la C. Hay dos rectas paralelas en forma vertical. Esta recta paralela estaba en forma horizontal, ahora está en forma vertical. De igual forma es paralela porque no jamás van a cortar. Y hay una transversal. Entonces me está dando un valor de 73 grados. Vamos a buscar qué ángulo puede ser transversal o alterno externo. Esto que está acá es alterno externo con Z. Y como son alternos externos, debe medir igual, 73 grados. 73 grados. Luego, Z es opuesto por el vértice con beta, por lo tanto también debe medir 73 grados. 73 grados. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Como este también es opuesto con alfa. Esto es opuesto con el alfa, por lo tanto también debe medir 73 grados. 73 grados. Luego, hay que calcular omega. Aquí hay una recta plana, entonces hay que restar 180 menos 73. Vamos a colocar por aquí. 180 menos 73. Y eso nos da entonces 107. Quiere decir que omega es igual a 107 grados. Vamos a verificar alfa es 73. Está muy bien. Z es 73, está muy bien. Beta es 73. Y omega es igual a 107. De esa forma ya hemos verificado entonces los ángulos de estas dos paralelas, ¿no? Y la última sería la D. Tengo un valor acá de 120 grados. Ahí habría que buscar un alterno interno que es omega. Como son ángulos alternos internos, debe medir igual. De esto con esto sería 120 grados. Entonces, por la regla del opuesto por vértice, beta también debe medir 120 grados. Luego, esto con esto, le sacamos 180 menos 120, eso da igual a 60 grados. 60 grados. Entonces, de ángulos, medida de ángulos externos, ¿no?, que comparte un solo lado y son que se puede sumar los dos. O sea, la suma de esto con esto debe darme 180, pero no conozco esta, entonces resto 180 menos 120, quedaría entonces 60 grados Z. Y luego, por el opuesto, Z y alfa debe ser igual. Entonces, el alfa también debe ser 60 grados. 60 grados. Bien, ya hemos encontrado todo. Vamos a verificar. Alfa es 60, muy bien. Z es 60 también. Beta es 120, está igual, muy bien. Y omega
es igual a 120. Muy bien. Bien, de esta forma se calcula los ángulos alternos internos o los ángulos alternos externos y también lo que son opuestos por el vértice, ¿no? De dos rectas paralelas y una transversal. De esta manera hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.